Vamos a ver el reglamento de fondo de garantía. Visto así, considerando que el artículo 330 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad y distribución y redistribución equitativa, y que a través de su política financiera priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios y organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. Que la Ley de Servicios número 393 del 21 de agosto de 2013 establece su artículo 4. Servicios financieros deben cumplir la función social, contribuir al logro de objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, así como la obligación del Estado Plurinacional de Bolivia, de las entidades y las entidades financieras de velar porque dichos servicios cumplan con objetivos de promover el desarrollo integral para vivir bien, sea de acceso universal, estén presentes con calidad y calidez, tengan continuidad y se eduque a los consumidores para su uso que sea eficiente y seguro. El artículo 115 de la Ley de Servicios establece que las entidades de intermediación financiera destinarán anualmente un porcentaje de sus utilidades a ser definido mediante decreto supremo para fines de cumplimiento de su función social sin perjuicio de los programas a las propias entidades financieras que ejecuten, que mantiene los decretos supremos 2136, 2137, ambos del 9 de octubre del 2014, que se determinó que todas las entidades de intermediación financiera alcanzadas por los mismos destinen el 6% del monto de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 2014 para la constitución de fondos de garantías para créditos de vivienda en interés social y créditos destinados al sector productivo, que mediante el decreto supremo 2614 del 2 de diciembre de 2015 se determinó que las entidades de intermediación financiera alcanzadas por el mismo destinen el 6% de sus utilidades netas de la gestión 2015 a un fondo de garantía de créditos para el sector productivo, debiendo los bancos múltiples efectuar sus aportes a un fondo de garantía de créditos del sector productivo de nueva creación, bajo administración de cada uno de ellos, y los bancos PYME transferir los montos que les correspondan a los fondos de garantía de créditos al sector productivo de cada una de ellas que administre. Que los decretos supremos citados establecen que los recursos de fondos de garantía constituyen un patrimonio autónomo independiente de las entidades de intermediación financiera, constituyéndose debiendo ser administrados y contabilizados en forma separada para la administración del Fondo de Garantía y de Créditos para el Sector Productivo. Estará a cargo de la misma entidad de intermediación financiera constituyente, pudiendo delegar la administración a otra entidad regulada previa a la no objeción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Que las citadas disposiciones establecen que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante resolución ministerial, reglamentará aquellos aspectos referidos al funcionamiento de los fondos de garantía. Que las citadas disposiciones establecen que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante resolución ministerial reglamentada por aquellos aspectos referidos al funcionamiento de fondos de garantía para créditos de vivienda de interés social y de fondos de garantía para créditos destinados al sector productivo, que el Decreto Supremo 2614 derogó la disposición final única del Decreto Supremo 2137 del 9 de octubre de 2014, que disponía que los bancos múltiples puedan destinar hasta 40% del total de los recursos del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social a garantizar créditos al sector productivo, que mediante resolución ministerial 052 del 6 de febrero de 2015 se aprobó el reglamento de los fondos de garantía de créditos de vivienda de interés social creados en virtud del Decreto Supremo 2137 del 9 de octubre del 2014, que mediante resolución ministerial 053 del 6 de febrero de 2015 se aprobó el reglamento de fondos de garantía de créditos para el sector productivo creado en virtud del Decreto Supremo 2136 del 9 de octubre del 2014, que en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 393 de Servicios Financieros, el Decreto Supremo 3136, el Decreto Supremo 2137,
y el Decreto Supremo 2614, es necesario actualizar la reglamentación que establece el funcionamiento y la administración de los fondos de garantía de créditos y de bien de interés social y créditos para el sector productivo. Por lo tanto, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, con las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente en el Estado Plurinacional del Suelo. Primero, aprobar el reglamento de los fondos de garantía de créditos al sector productivo en su versión segunda, que en anexo 1 toma parte de la presente resolución. Segundo, aprobar el reglamento de los fondos de garantía de créditos de vivienda de interés social en su versión segunda, que en el anexo 2 forma parte de la presente resolución. Tercera, que en caso de que las garantías de créditos destinadas al sector productivo otorgadas por los FOGAVISP en el marco de la resolución ministerial 02 del 6 de febrero de 2015 y con anterioridad al decreto supremo 2614 del 2 de diciembre de 2015, se aplicarán en lo pertinente las previsiones de la versión segunda del reglamento de los fondos de garantía de créditos de bienes de interés social. Cuarta, el control y fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de los fondos de garantía de crédito de bienes de interés social y el reglamento de los fondos de garantía de crédito del sector productivo estará a cargo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en virtud de lo establecido en el decreto supremo 2614 del 2 de diciembre de 2015. El incumplimiento a los reglamentos de los fondos de garantía de créditos de vivienda de interés social, fondos de garantía de créditos al sector productivo y demás normativas relacionadas con su creación y funcionamiento será objeto de sanciones de acuerdo a lo establecido en el régimen de sanciones de autoridad de supervisión del sistema financiero. Quinto, dejar sin efecto las resoluciones ministeriales 052 y 053 ambas el 6 de febrero de 2015. Entonces, el anexo 1, reglamento de los fondos de garantía y crédito del sector productivo, versión 2 del capítulo 1, disposiciones generales, en artículo 1, objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer el funcionamiento y la administración de los fondos de garantía de créditos para el sector productivo, FOGACEP, que por disposiciones de los decretos supremos 2136 del 9 de octubre de 2014 y el 2614 del 2 de diciembre de 2015, se constituyen con el aporte del país por el 6%, ¿no?, de las utilidades netas de los bancos múltiples PYME. Ámbito de aplicación. El presente reglamento aplica a todos los bancos múltiples y PYME alcanzados por los decretos supremos número 3136 del 9 de octubre del 2014 y número 2614 del 2 de diciembre del 2015 para el cumplimiento de las funciones de administración de los fondos de garantía y créditos para el sector productivo FOGACEP. 3. Administradora de la banca múltiple o banco PYME encargado de la administración del fondo de garantía de créditos para el sector productivo FOGACEP. En la entidad acreedora, el banco múltiple o banco PYME acreedor de prestatarios tomadores de créditos destinados al sector productivo otorgados a la micro, pequeña y mediana empresa, incluidas de las organizaciones económicas campesinas, indígenas, originarias o becas, organizaciones económicas comunitarias o cooperativas de producción, garantizados en el fondo de garantía y créditos del sector productivo, como así. El artículo 4, el monto de cada uno de los bancos PYME del Sistema Financiero Nacional, por disposición del decreto supremo 2137 del 9 de octubre de 2014, deberá transferir el 6% de las utilidades netas a la gestión 2014 para la constitución de un fondo de garantía de crédito al sector productivo, cuya administración se regirá en el presente reglamento y disposiciones legales y regulatorias relacionadas. Cada uno de los bancos múltiples del Sistema Financiero Nacional, por disposición del Decreto Supremo 2614 del 2 de diciembre de 2015, deberá transferir el 6% de sus utilidades netas a la gestión 2015 para la constitución de un fondo de garantía de crédito al sector productivo, cuya administración se regirá en el presente reglamento y disposiciones legales y regulatorias relacionadas. Los recursos del FOGACEP podrán incrementarse, entre otros conceptos, por transferencias futuras de utilidades netas de los bancos múltiples y bancos PYME que disponga el órgano ejecutivo a nivel central y del Estado mediante decreto supremo en el marco del artículo 115 de la Ley 393 de Servicios Financieros.
Artículo 5. Finalidad. Los recursos del FOGACIP están destinados a respaldar el otorgamiento de garantías para operaciones de microcrédito y créditos PYME destinados al sector productivo, para capital de operaciones y o capital de inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamiento del sector del turismo y producción intelectual de acuerdo a las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 2136 del 9 de octubre del 2014, modificando por el Decreto Supremo número 2614 de los diciembre de 2015. El presente reglamento y normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Artículo 6. Plazo. El plazo de duración del proceso será indefinido. El artículo 7 de independencia patrimonial de los recursos. Los recursos y bienes de derechos y obligaciones que integran el patrimonio de los FOGACIP constituye un patrimonio autónomo, no forman parte de la garantía general relacionada con los acreedores de la entidad administrativa ni del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solo garantizan las obligaciones derivadas al cumplimiento de su finalidad. Artículo 8. Capacidad de emisión de garantías. El monto máximo de garantías que podrán otorgar cada FOGACIP será determinado en función a la siguiente forma. Monto máximo de garantías T es 1,01 por FG, donde FG es el monto de la garantía de la entidad bancaria. El 0,1 representa el porcentaje del 10% correspondiente a la mora máxima que soporta el fondo. Este es el periodo actual. En ningún caso dicho límite máximo de emisión de garantías deberá ser excedido bajo responsabilidad plena de la entidad administradora. Artículo 9. Ejercicio financiero. El ejercicio financiero de los FOGACIP será por periodos anuales que comenzarán el 1 de enero y finalizarán el 31 de diciembre de cada año. En forma excepcional, la primera gestión tendrá inicio en la fecha de constitución de los recursos en el FOGACIP y concluirá el 31 de diciembre de la fecha de gestión. Artículo 10. Estados contables. La entidad administradora es responsable permanente de la consistencia, integridad y exactitud de la información contable del FOGACIP que se encuentra bajo su administración y de elaborar los estados financieros que registre el manejo de los recursos del mismo y de acuerdo a normas contables adecuadas. Los estados financieros que deberán ser elaborados son los siguientes: balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y notas explicativas y complementarias. Artículo 11. Promoción e información periódica. La entidad administradora deberá promover entre sus clientes, usuarios y público en general el uso del FOGACIP, a cuyo cargo se encuentra dirigiendo sus acciones principales a los potenciales beneficiarios. Asimismo, deberá mantener en forma permanente un apartado en sitio web que deberá exponer tanto el presente reglamento y sus decretos supremos 2136 y 2614 y toda la información relevante sobre el funcionamiento del FOGACIP para los beneficiarios del mismo, así para el público en general. Asimismo, la entidad administradora publicará en dicho apartado en una periodicidad no mayor a un año los estados contables del FOGACIP que administra, así como una memoria con la explicación de su gestión y evolución patrimonial del FOGACIP a su cargo. Capítulo 3. Exámenes de las garantías. Artículo 12. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de los FOGACIP las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las organizaciones económicas campesinas, indígenas, originarias o ECAs, organizaciones económicas comunitarias y cooperativas de producción, postulantes a un crédito destinado al sector productivo, sea para capital de operaciones o inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamiento del sector turismo y producción intelectual. La determinación del tamaño de la unidad empresarial efectuará considerando los criterios técnicos y metodología establecida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 13. Condiciones de elegibilidad. Para beneficiarse de las garantías que otorga el FOGACIP, el crédito destinado al sector productivo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: contar con capacidad de pago de acuerdo al análisis crediticio que debe realizar la entidad financiera previo al otorgamiento del crédito, cumplir con las características de crédito destinadas al sector productivo de acuerdo a la normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Los FOGACIP otorgarán las garantías a simple requerimiento de la entidad acreedora en un plazo no mayor a 2 días hábiles a partir de la formalización del mismo con la presentación de los siguientes documentos, ya sea en forma física o en medios electrónicos.
una nota de solicitud de garantía en la que se especifica el monto o porcentaje de la cobertura y demás términos y condiciones de la operación crediticia, copia de la resolución de aprobación del crédito, copia del informe de evaluación del riesgo crediticio sin objeciones, FOGACIP, administrado por un banco múltiplo, banco PYME, podrá emitir garantías a favor de los prestatarios de otros bancos múltiples pymes únicamente cuando el FOGACIP administrado por el banco múltiplo, banco PYME solicitante se encontrará con una capacidad de emisión de garantías plenamente utilizadas para la emisión de dichas garantías, no estará sujeta a condicionada al pago de ningún tipo de comisión ni a incumplimiento de los requisitos distintos a los específicos en los incisos A, B y C del parágrafo 2 del presente artículo. Artículo 14. Condiciones de las garantías. Los FOGACIP otorgarán coberturas de riesgo crediticio para operaciones de microcrédito y crédito PYME destinadas al sector productivo hasta el 50% del crédito, ya sea que su destino sea para financiar capital de operaciones y o capital de inversión, incluidas operaciones de créditos para financiamiento del sector turismo y producción intelectual. Las coberturas de riesgo crediticio podrán ser otorgadas para operaciones de créditos de la misma entidad financiera administradora de un FOGACIP o de los bancos múltiples o PYMES. La garantía que se otorgue el FOGACIP cubrirá únicamente el componente del capital y no de intereses de ningún otro concepto. La garantía otorgada por el FOGACIP tendrá costo para el prestatario. Plazos de garantía, ¿no? El artículo 15, plazos de las garantías. El plazo de las garantías del FOGACIP tendrá vigencia hasta el momento en el que el crédito hubiera sido amortizado en la proporción cubierta por la garantía del FOGACIP, dentro del límite establecido en el parágrafo 1 del artículo 14 del presente reglamento. A partir de este momento, la garantía del FOGACIP cesará de manera automática. Artículo 17. Instrumentación y constancia de la garantía emitida. La garantía del FOGACIP y sus condiciones deberá estar estipulada en un contrato de crédito correspondiente y no requerirá de ningún otro documento. Artículo 17. El pago de la garantía y sus efectos. En el caso de la mora de crédito cubierto con la garantía de los FOGACIP, en la garantía acreedora podrá solicitar a la entidad administradora el reembolso del monto garantizado. La entidad administradora, una vez que se le haya comunicado el incumplimiento y solicitando el pago de la garantía, efectuará el pago a favor de la entidad acreedora con un cargo de FOGACIP que administra dentro del plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que la entidad acreedora haya acreditado el inicio de cobranza judicial. El FOGACIP antes de podrá pagar la garantía en cualquier momento de la situación de mora en la que se encontrara el crédito, bajo condición de que la entidad acreedora inicie la cobranza judicial en el plazo máximo de 30 días calendarios de la fecha del pago de la garantía. En caso de que no se inicie la cobranza judicial en los plazos establecidos en el parágrafo presente de la operación de crédito fuera regularizada, la entidad acreedora deberá restituir al FOGACIP los recursos desembolsados. La entidad acreedora deberá derecho de cobro de la garantía cuando el crédito otorgado hubiera sido aprobado sin ninguna evaluación crediticia, o derecho de acreedor del FOGACIP que administra emergentemente la subrogación no estuviera claro, no estuviera los efectos jurídicos. Artículo 18. Recuperación de la garantía pagada. El pago de la garantía interrumpida, la cobranza judicial, y la entidad administradora asumirá la responsabilidad de la cobranza judicial de la parte del crédito subrogado al FOGACIP. La entidad administradora, en representación al FOGACIP que administra, deberá comparecer y realizar demás actuaciones en los procesos judiciales en los que dicha entidad, en condición de entidad acreedora, demande al prestatario el pago del crédito. El producto de la cobranza de los créditos de garantía honrará por los FOGACIP para distribuirlo de acuerdo al siguiente orden de preferencia.
a la entidad acreedora los intereses corrientes y moratorios tanto en relación con la parte garantizada hasta la fecha que pagó el FOGACIP como de aquella parte no garantizada del financiamiento. A la entidad acreedora los capitales no garantizados por el FOGACIP a los intereses corrientes y moratorios en relación con la parte del crédito garantizado desde la fecha en la que pagó el FOGACIP. El FOGACIP, el monto pagado por el FOGACIP, el cumplimiento de la garantía otorgada, cualquiera de otra suma que tenga derecho el FOGACIP. En caso de adjudicación judicial de la garantía en favor a la entidad acreedora el bien deberá ser posteriormente realizado mediante un proceso transparente y competitivo. Con el producto de la venta del bien se procederá a cubrir las creencias de acuerdo a la relación que se establece en el parágrafo 3 del presente artículo. Cuando se hubieran agotado todas las acciones de cobranza extrajudicial y judicial sin haber logrado la recuperación total del monto de la garantía pagada, el saldo irrecuperable deberá ser castigado con base en informe técnico y legal elaborado por la entidad administradora. Artículo 19. Registro de la Central de Información Crediticia. El prestatario que como consecuencia del incumplimiento hubiera ocasionado que el FOGACIP pague la cobertura otorgada será registrado en la Central de Información Crediticia como deudor del FOGACIP que de obligación en mora hasta la cancelación del monto deudado para la garantía pagada. Administración y fiscalización. La entidad administradora tendrá poder suficiente para administrar los activos que integran el patrimonio del FOGACIP que administra, pudiendo adoptar las medidas que consideren más adecuadas para la consecución de los fines que está afectando el patrimonio administrativo, así como para la conservación y el rendimiento de los activos que no integra dentro de los límites establecidos de los decretos supremos 2136, 2614 y del presente reglamento. La administración de FOGACIP podrá ser delegada a otra entidad regulada por la Ley 393 del 21 de agosto de 2013 de Servicios Financieros o por la Ley 1834 del 31 de marzo de 1998 del Mercado de Valores, previa no objeción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La entidad administradora administrará y contabilizará los recursos, bienes y derechos y obligaciones que integren el patrimonio del FOGACIP, precautelando la independencia patrimonial del FOGACIP que administra respecto a su propio patrimonio y de los demás patrimonios autónomos que administre. Los representantes legales de la entidad administradora que participen en la aprobación de las operaciones crediticias con garantía de FOGACIP que administra no podrán a su vez estar facultados para representar al FOGACIP que administra para el otorgamiento de garantías. Artículo 21. Funciones de la entidad administradora. Las funciones de la entidad administradora, además del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el presente reglamento, son las siguientes: otorgar garantías a las operaciones de créditos de la entidad administradora como de las otras entidades bancarias. Administrar e invertir recursos del FOGACIP que administre mientras los mismos no sean utilizados para los fines de su objeto, conforme los lineamientos y criterios de inversión establecidos en el capítulo y de presentes reglamentos. Para fines de evaluación, el cumplimiento de la política financiera de desarrollo del sector productivo deberá remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mensualmente de manera electrónica los estados financieros del FOGACIP que administra y anualmente los estados financieros de forma impresa y con informe de auditoría externa, así como informar mensualmente el medio electrónico cuando sea requerido todo lo relacionado a la administración y estadísticas del mismo o otras que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del FOGACIP que administra y la correcta administración de los recursos.
Artículo 22. Costos del fondo. Los gastos y costos del FOGACIP son los siguientes. Gastos en apertura y mantenimiento de las cuentas del FOGACIP, abriendo por la entidad administradora a nombre del representante del FOGACIP. Impuestos a la propiedad, impuestos a las transferencias de bienes inmuebles, expensas comunes, servicios públicos, seguridad y mantenimiento y custodia de bienes muebles o inmuebles, sean adjudicadas judicialmente o recibidos por la entidad administradora por cuenta de y representación del FOGACIP en el pago con prestación diversa a la debida dotación del pago y otros cargos que correspondan conforme a ley. Cualquier otro gasto no contemplado en el presente reglamento que se efectúe a la entidad administradora con cargo a recursos del FOGACIP será realizado con previa y expresa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Artículo 23. Comisiones de administración. La entidad administradora percibirá anualmente una comisión de administración del FOGACIP que administra el 0.5% anual del monto total del FOGACIP y su cargo más una comisión de éxito del 30% del rendimiento del portafolio de inversiones que exceda el 1%. Artículo 24. Fiscalización. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero tendrá a su cargo la fiscalización del FOGACIP, como asimismo la verificación del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento. Artículo 25. Auditoría del Fondo de Garantía. De la Unidad de Auditoría Interna de la entidad administradora deberá vigilar el funcionamiento del FOGACIP que administra la entidad administradora, debiendo dejar constancia de ello mediante informes respecto a la correcta administración del mismo. Los estados financieros de cada gestión anual del FOGACIP deberán ser examinados por una firma de auditoría externa. En oportunidad en la misma realiza la auditoría externa de los estados financieros de la entidad administradora sin costos para el FOGACIP. Artículo 26. Remoción de la entidad administradora. En caso de que la entidad administradora fuera intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por haber incurrido en alguna de las causales establecidas en el artículo 551 de la Ley número 393 de Servicios Financieros, se procederá a su remoción debiendo contratarse una nueva entidad administradora mediante un promedio de invitación directa y otro que determina el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Capítulo 5. Inversiones. Artículo 27. La inversión de los recursos del FOGACIP deberá ser invertidos de manera obligatoria y exclusiva en valores o instrumentos financieros de oferta pública a través de mercados primarios y secundarios autorizadas por estas inversiones deberán realizarse a valores tipo que se especifican en el presente reglamento de acuerdo a límites por emisor y emisión y calificación de riesgos establecidos también en el presente reglamento. Artículo 28. Principios factores de la administración de los recursos. La entidad administradora en relación a las inversiones que realicen está obligada a buscar la adecuada rentabilidad y seguridad o con arreglo al principio de distribución del riesgo, preservando siempre el interés y la integridad del patrimonio del FOGACIP que administra. La entidad administradora está obligada en todo momento a respetar y hacer prevalecer los intereses del FOGACIP que administra sobre los suyos cuando realiza operaciones de compra y venta de valores o instrumentos financieros. Deberá velar primero por los intereses del FOGACIP que administra, procurando que en las transacciones que se obtenga siempre el mayor beneficio o ventaja posible para el FOGACIP que administra antes que para sus propias inversiones e intereses. En el caso de que se produjeran pérdidas en las operaciones de inversiones, estas serán asumidas por el FOGACIP que administra. Ante un potencial conflicto de intereses, es responsabilidad de la entidad administradora consultar con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para la aprobación y rechazo de la acción generadora de conflicto antes de tomar la decisión de proceder con la misma. Artículo 29. Valores y disposiciones elegibles. Los recursos del FOGACIP deberán ser invertidos en todos los tipos de valores de inversiones que se especifican a continuación.
valores representativos de deuda emitida por el Tesoro General de la Nación por el Banco Central, bonos de depósito a plazo fijo y otros valores representativos de la deuda emitidos por entidades de intermediación financiera, cédulas hipotecarias emitidas por bancos, valores representativos de deuda emitidos por sociedades comerciales, valores representativos de deuda emitidos por municipios, copias de participación de fondos de inversión, valores representativos de deuda emitidos por empresas estatales, valores representativos de deuda, participación o mixtos emitidos por resultados de procesos de titularización, valores o instrumentos financieros que sean emitidos por la propia entidad financiera. Artículo 30. Límites por emisión y emisor y remisión. Las inversiones del FOGACIP no podrán exceder de los límites por emisión y emisor y emisión expresados por porcentaje de cada uno del FOGACIP y como porcentaje del mismo la serie respectivamente que se especificarán a continuación. Inversiones de valores representativos de deuda emitidos por el Tesoro General de la Nación y por el Banco Central de Bolivia, el 100% del FOGACIP y el 100% de una emisión. Inversiones de valores representativos de deuda emitidos por una misma entidad de intermediación financiera, sociedad comercial, empresa estatal, municipio o emitidos en el proceso de titularización. Primero, el 20% del FOGACIP, segundo, el 40% en una emisión. Inversiones en cuotas en un mismo fondo de inversión o valores de participación emitidos en procesos de titularización. El 20% del valor de los fondos de inversión patrimonio autónomo de titularización. El 4% del valor del FOGACIP. Artículo 31. Límites por clasificación de riesgos. Los valores e instrumentos en los cuales podrán ser invertidos los recursos del FOGACIP deberán contar con no menos una calificación de riesgo de categoría BB2 o superior para valores o instrumentos representativos de deuda de mediano y largo plazo y una calificación de riesgo nivel 2 o superior para valores o instrumentos financieros de deuda a corto plazo otorgados por una entidad calificadora de riesgo autorizado por la autoridad de supervisión del sistema financiero. El límite máximo por la calificación de riesgo será calificación AAA, porcentaje máximo de fondos del 100%, A1, A2 y A3 al 80% y A1 y A2 y A3 al 60%, el BB1 y el BB2 y el BB3 al 20%, el BB1 y el BB2 al 10%. Registro y custodia. Las inversiones del FOGACIP deberán registrarse a nombre de a su nombre, precedido por el nombre de la entidad administradora correspondiente. Las inversiones del FOGACIP deberán mantenerse en una entidad de depósito de valores deliberadamente autorizada. Prohibiciones. La entidad administradora estará prohibida de realizar las siguientes operaciones por cuenta del FOGACIP: invertir en el extranjero, invertir en valores o instrumentos financieros distintos a los especificados en el presente reglamento, contratar financiamientos para el FOGACIP. Reglamento de los fondos de garantía de créditos de vivienda de interés social, versión 2, capítulo 1, disposiciones generales. El presente reglamento tiene por objeto establecer el funcionamiento y la administración de los fondos de garantía de créditos de vivienda de interés social FOGACIP por disposición del Decreto Supremo 2137 de octubre del 2014. Se constituyen con el aporte del 6% de las utilidades netas a los bancos múltiples. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente reglamento aplica a todos los bancos múltiples alcanzados por el Decreto Supremo 2137 del 9 de octubre del 2014 para el cumplimiento de las funciones de administración de los fondos de garantía de créditos de vivienda de interés social FOGAVISP. Artículo 3. Definiciones. Para efectos del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones: entidad administradora.
El banco múltiple encargado de la administradora del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, FOGAVIS, entidad acreedora. El banco múltiple acreedor de prestatarios tomadores de créditos y de vivienda de interés social, garantizados por el Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, FOGAVIS. Capítulo 2. Monto y funcionamiento. Artículo 4. Monto. Para uno de los bancos múltiples del Sistema Financiero Nacional, por disposición de los decretos 2137 del 9 de octubre del 2014, deberá transferir el 6% de sus utilidades netas de la gestión 2014 registrados en sus estados financieros para la constitución de un fondo de garantía de créditos de vivienda de interés social, FOGAVIS, cuya administración se regirá por el presente reglamento y disposiciones legales regulatorias relacionadas. Los recursos del FOGACIP podrán incrementarse, entre otros conceptos, por las transferencias futuras de utilidades netas de los bancos múltiples y bancos pymes, que disponga el órgano consecutivo del nivel central del Estado mediante el Decreto Supremo en el marco del artículo 115 de la Ley 393 de Servicios Financieros. Artículo 5. Finalidad. Los recursos del FOGACIP estarán destinados a respaldar otorgamientos de garantía para créditos de vivienda de interés social de acuerdo a las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 2137 del 9 de octubre del 2014, modificado por el Decreto Supremo 2614 del 2 de diciembre del 2015. El presente reglamento y normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Artículo 6. Plazo. El plazo de duración del FOGAVIS será indefinido. Este es el FOGAVIS para vivienda de interés social. Artículo 7. Independencia patrimonial de los recursos. Los recursos de bienes, de derechos y obligaciones que integran el patrimonio de FOGAVIS constituyen un patrimonio autónomo, no forman parte de la garantía en general con relación a los acreedores de la entidad administradora ni del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y solo garantizan las obligaciones derivadas del cumplimiento de su finalidad. Artículo 8. Capacidad de emisión de garantías. El monto máximo de garantías que podrán otorgar cada FOGAVIP será determinado en función de la siguiente forma. Monto máximo de la garantía 1,01 por FG, donde FG es el monto total del fondo de la garantía de la entidad bancaria, 0,1 el porcentaje del 10%, corresponde a la mora máxima que soporta el fondo. Periodo actual. En ningún caso dicho límite máximo de emisión de garantías deberá ser excedido bajo responsabilidad plena de la entidad administradora. Artículo 9. Ejercicio financiero. El ejercicio financiero del FOGAVIS será por periodos anuales que comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre en cada año. En forma excepcional, la primera gestión tendrá inicio en la fecha de constitución de los recursos del FOGAVIS y concluirá el 31 de diciembre de 2015. Artículo 10. Fondos contables. La entidad administradora es la responsable permanente de la consistencia, integridad y exactitud de la información controlable del FOGAVIS que se encuentre bajo su administración, de celebrar los estados financieros que registren el manejo de los recursos del mismo, de acuerdo a normas contables adecuadas a los estados financieros que representan ser elaborados por los siguientes. Balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas explicativas y complementarias. Artículo 11. Promoción e información periódica. La entidad administradora deberá promover entre sus clientes, usuarios y público en general el uso del FOGAVIS, a cuyo cargo se encuentra dirigiendo sus acciones principalmente a los potenciales beneficiarios. Asimismo, deberá mantener en forma permanente un apartado en un sitio web en la que deberá exponer tanto el presente reglamento como los decretos plenos 2137, 2614 y toda la información relevante sobre el funcionamiento del FOGAVIS para los beneficiarios del mismo, así como para el público en general. Asimismo, la entidad administradora publicará en su dicho apartado una
con una periodicidad no mayor de un año los estados contables del FOGAPIPS que administra, así como una memoria con la explicación de su gestión y evolución patrimonial del FOGAPIPS para su cargo. Capítulo 3. Régimen de garantías. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios del FOGAPIPS las personas naturales solicitantes de un crédito de vivienda de interés social, sean o no clientes de las entidades de la entidad administradora que cumplan con los requisitos y condiciones que indica en el capítulo. Artículo 13. Condiciones de elegibilidad para beneficiarse de la garantía que otorguen al FOGAPIPS para el crédito de vivienda de interés social. Postulante deberá cumplir los siguientes requisitos. A. Contar con una capacidad de pago verificada mediante análisis crediticio que debe realizar la entidad acreedora previo al otorgamiento del crédito. Cumplir con las características del crédito de vivienda de interés social. 2. Los FOGAPIPS otorgarán las garantías de simple requerimiento de la entidad acreedora en un plazo no mayor a 2 días hábiles a partir de la formalización del mismo con la presentación de los siguientes documentos en forma física o de medios electrónicos. Nota de solicitud de la garantía en la que se especifique el monto, porcentaje de cobertura y demás términos y condiciones de la operación crediticia. Copia de la resolución de aprobación de crédito. Copia del informe de evaluación de riesgo crediticio sin objeciones. El FOGAPIPS administra por el Banco Múltiple podrá emitir garantías a favor de prestatarios de otro banco múltiple únicamente cuando el FOGAPIPS administrado por el banco múltiple solicitante se encontrará con su capacidad de emisión de las garantías plenamente utilizando la emisión de dichas garantías, no estará sujeta ni condicionada al pago de ningún tipo de comisión ni al cumplimiento de requisitos distintos a los especificados en los incisos A, B y C del parágrafo 2 del presente artículo. Condiciones de las garantías. El FOGAPIPS otorgará cobertura de riesgo crediticio para operaciones de préstamos de vivienda de interés social de acuerdo a las siguientes calificaciones. Hasta el 20% para créditos de cuando el prestatario no cumple con el aporte propio y el financiamiento cubre el valor total de la compra de vivienda u otro propósito comprendido con el concepto de vivienda de interés social de acuerdo a lo establecido en los decretos supremos 1842 del 18 de diciembre del 2013 y del 2055 y el 2055 del 9 de julio del 2014. Se podrá otorgar garantías por montos menores a dichos porcentajes en caso de existir un aporte propio del prestatario de la estructura del financiamiento del bien de interés social. En este caso, la suma del aporte propio de la garantía del FOGAPIPS no podrá exceder el 20% del valor de la compra de vivienda de interés social u otro propósito comprendido con el concepto de vivienda de interés social. La cobertura de riesgos crediticios podrá ser otorgada para operaciones de créditos de la misma entidad financiera administradora de un FOGAPIPS o de otros bancos múltiples. La garantía que otorga FOGAPIPS cumplirá únicamente el componente de capital y no los intereses de ningún otro concepto. La garantía otorgada por el FOGAPIPS no tendrá costo para el prestatario. Artículo 15. Plazos de las garantías. El plazo de las garantías de los FOGAPIPS tendrá vigencia hasta el momento en que el crédito hubiera sido amortizado en la proporción cubierta por la garantía del FOGAPIPS dentro de los límites establecidos en el parágrafo 1 del artículo 14 del presente reglamento. A partir de este momento, la garantía del FOGAPIPS cesará de manera automática. Artículo 16. Instrumentación y constancia de garantía emitida. La garantía del FOGAPIPS y sus condiciones deberán estar estipuladas en el contrato de crédito correspondiente y no requerirá de ningún otro documento. Artículo 17. El pago de la garantía y sus efectos. En caso de la demora del crédito cubierto con la garantía del FOGAPIPS, la entidad acreedora podrá solicitar a la entidad administradora el reembolso en cuanto el monto garantizado. La entidad administradora, una vez que se haya comunicado el incumplimiento y solicitado el pago de la garantía, efectuará el pago a favor de la entidad acreedora con cargo al FOGAPIPS. Fue administrado dentro del plazo máximo de 15 días
hábiles para, a partir de la fecha de la entidad acreedora que haya acreditado el inicio de la cobranza judicial, el FOGAPIS también podrán pagar la garantía en cualquier momento de la situación en mora que se encontrará crédito bajo la condición de que la entidad acreedora inicie la cobranza judicial en el plazo máximo de 30 días calendario de la fecha del pago de la garantía. 2. En caso de que no se inicie la cobranza judicial en los plazos establecidos en el parágrafo precedente a la operación de crédito fuera regularizada, a la entidad acreedora deberá restituir al FOGAPIPS que administra los recursos desembolsados. La entidad acreedora perderá derecho de cobro de la garantía cuando el crédito otorgado hubiera sido aprobado sin ninguna evaluación crediticia o el derecho de acreedor o FOGAPIPS que administra emergentemente de la subrogación no estuviera claro y no surtiera los efectos jurídicos. Artículo 18. Recuperación de la garantía pagada. 1. El pago de la garantía no interrumpirá la cobranza judicial y la entidad administradora asumirá la responsabilidad de la cobranza judicial en la parte de crédito subrogado al FOGAPIPS. La entidad administradora en representación al FOGAPIPS que administra deberá comparecer y analizar además actuaciones en los procesos judiciales en los que dicha entidad en condición de entidad acreedora demande al prestatario el pago del crédito. El producto de la cobranza de los créditos con garantía honrada con los FOGAPIPS será distribuido de acuerdo al siguiente orden de preferencia. La entidad acreedora de intereses corrientes moratorios tanto en relación con la parte garantizada solo hasta la fecha del pago el FOGAPIPS como de aquella parte no garantizada de financiamiento a las entidades acreedoras de capitales no garantizados FOGAPIPS. El FOGAPIPS, los intereses corrientes moratorios en relación con la parte del crédito garantizada desde la fecha del pago del FOGAPIPS. El FOGAPIPS, el monto pagado por el FOGAPIPS en cumplimiento de la garantía otorgada, cualquier otra suma que tenga derecho el FOGAPIPS. En caso de la adjudicación judicial de la garantía en favor de la entidad acreedora, el bien deberá ser posteriormente realizado mediante un proceso transparente y competitivo con el producto de la venta del bien que se procederá a cubrir las creencias de acuerdo a la relación en que se establece en el parágrafo 3 del presente artículo. Cuando se hubieran agotado todas las acciones de cobranza extrajudicial y judicial sin haber logrado la recuperación total del monto de la garantía pagada, el saldo irrecuperable deberá ser castigado con base en informe técnico legal elaborado por la entidad administradora. Artículo 19. Registro central de información crediticia. El prestatario, como consecuencia de su incumplimiento, hubiera ocasionado al FOGAPIPS pague la cobertura otorgada, será registrado en la central de información crediticia como deudor del FOGAPIPS de obligación en mora hasta la cancelación del monto deudado por la garantía pagada. Capítulo 4. Administración y fiscalización. Artículo 20. Administración. La entidad administradora tendrá poder suficiente, podrá administrar los activos que integran el patrimonio del FOGAPIPS que administra, pudiendo adoptar las medidas que considere más adecuadas para la consecución de los fines a los que está afectando el patrimonio administrado, así como para la conservación del rendimiento de los activos que lo integran dentro de los límites establecidos en el Código 2137 y el representante del reglamento. La entidad administradora administrará y contabilizará los recursos de bienes, derechos y obligaciones que integren el patrimonio del FOGAPIPS, recautelando la independencia patrimonial FOGAPIPS que administra respecto a su propio patrimonio de los demás patrimonios autónomos que administre. Los representantes legales de la entidad administradora que participen en la aprobación de la operación crediticia con garantía del FOGAPIPS que administran no podrán a su vez estar facultados para representar al FOGAPIPS que administra para el otorgamiento de la garantía.
Artículo 21. Funciones de la entidad administradora. Las funciones de la entidad administradora, además del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el presente reglamento, son las siguientes: otorgar garantías a las operaciones de créditos de la entidad administradora como de otras entidades bancarias múltiples o pymes, administrar o invertir los recursos del FOGAPS que administra mientras los mismos no sean utilizados para los fines de su objeto conforme los lineamientos y criterios de inversión establecidos en el capítulo 5 del presente reglamento, para fines de evaluar el cumplimiento de la política financiera de acceso a la vivienda. Deberá remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mensualmente de manera electrónica los estados financieros del FOGAPIPS que administra, y anualmente los estados financieros de forma impresa y con informe de auditoría externa, así como conforma mensualmente el medio electrónico y cuando sea requerido todo lo relacionado con la administración y estadísticas del mismo. Otras que sean necesariamente para el cumplimiento de los fines del FOGAPIPS que administra la correcta administración de los recursos. Artículo 22. Gastos y costos del fondo. Los gastos y costos del FOGAPIPS son los siguientes: los gastos que efectúa el mantenimiento de las cuentas FOGAPIPS abiertas a las entidades administradoras de nombres de presentación del FOGAPIPS, impuestos a la propiedad, impuestos a las transferencias de bienes muebles, inmuebles, expensas comunes y servicios públicos, seguridad y mantenimiento y custodia de los bienes inmuebles o inmuebles que sean adjudicados judicialmente o recibidos por la entidad administradora por cuenta y en representación del FOGAPIPS en pago con prestación diversa a la debida a dación de pagos y otros cargos que correspondan conforme a la ley. Cualquier otro gasto no contemplado en el presente reglamento que efectúe la administrador de encargo a los recursos del FOGAPIP será realizado con previa y expresa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Artículo 23. Comisión de Administración. La entidad administradora percibirá anualmente la Comisión de Administración del FOGAPIP que administra un 0.5% anual del monto del FOGAPIP para su pago, más una comisión de éxito del 30% y rendimiento portafolio de inversiones que exceda el 1%. Fiscalización. La autoridad de supervisión del sistema financiero tendrá a su cargo la fiscalización de los FOGAPIPs, como asimismo la verificación del cumplimiento para las disposiciones del presente reglamento. Artículo 25. Auditoría del Fondo de Garantía. La unidad de auditoría interna de la entidad administradora deberá vigilar el funcionamiento del FOGAPIP que administra la entidad administradora, debiendo dejar constancia de ello mediante informes respecto a la correcta administración del mismo. Los estados financieros de cada gestión anual del FOGAPIP deberán ser examinados por una firma de auditoría externa en oportunidad en que la misma, ante un potencial conflicto de intereses, es responsabilidad de la entidad administradora consultar a la autoridad de supervisión del sistema financiero para la aprobación o rechazo de la acción generada en conflicto antes de tomar decisiones de proceder con la misma. Artículo 29. Valores de inversión elegibles. Los recursos del FOGAPIP deberán ser invertidos en los tipos de valores de inversiones que especifican a continuación: valores representativos de deuda emitidos por el Tesoro General de la Nación, por el Banco Central de Bolivia, bonos de depósitos a plazo fijo y otros valores representativos de deuda emitida por entidades de intermediación financiera, cédulas hipotecarias emitidas por bancos, valores representativos de deuda emitidos por sociedades comerciales, valores representativos de deuda emitidos por municipios, cuotas de participación en fondos de inversión, valores representativos de deuda emitidos por empresas estatales, valores representativos por deuda participación mixtos emitidos como resultado del proceso de titularización, valores o instrumentos financieros que sean emitidos por la propia entidad financiera. Artículo 30. Límites por emisión y emisión. Las inversiones del FOGAPIP no podrán exceder los límites por el emisor y emisión expresados como porcentaje de cada uno del FOGAPIPS y como porcentaje de la misma serie respectivamente que se especifica a continuación. Inversiones en valores representativos de deuda emitidos por el Tesoro General de la Nación en el Banco Central de Bolivia. El 100% del FOGAPIPS, el 100% de una emisión.
Inversiones en valores representativos de deuda emitidos por una misma entidad de intermediación financiera, sociedad comercial, empresa estatal, municipio o emisión emitidas en proceso de titularización. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El, 1. El 20% del FOGAVIP, 2. El 40% de una emisión. Las inversiones en cuotas del mismo fondo de inversión, valores y participación emitidos en procesos de titularización. El 20% del valor del fondo de inversión patrimonio autónomo titularización. El 4% del valor del FOGAVIP. Artículo 31. Límites por calificación de riesgo. A ver. Los valores e instrumentos de los cuales podrán ser invertidos en recursos de los FOGAVIPs deberán contar con al menos una calificación de riesgo categoría BB2 o superior para valores e instrumentos representativos de deuda mediano y largo plazo, una calificación de riesgo nivel 2 o superior, para valores o instrumentos financieros de deuda a corto plazo otorgados por una entidad calificadora de riesgo autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. El límite máximo por calificación de riesgo será calificación AAA, porcentaje máximo del fondo es el 100%, AA1 y AA2 y AA3 al 80%, A1 y A2 y A3 al 60%, triple B, triple 2, triple B1, triple B2, triple B3 al 20%, W1 y W2 hasta el 10%. Riesgo de custodia. Las inversiones de los FOGAVIPs deberán registrarse en su nombre precedido por el nombre de la entidad administradora correspondiente. Las inversiones del FOGAVIPs deberán mantenerse en una entidad de depósito de valores autorizadas. Artículo 33. Prohibiciones. La entidad administradora será prohibida de realizar las siguientes operaciones en cuenta del FOGAVIPs: invertir en el extranjero, invertir valores e instrumentos financieros distintos a los especificados en el presente reglamento, conforme al contratar financiamientos para el FOGAVIPs. ¡Wow!